¿Qué hubo, plebada? En esta ocasión vamos a hablar de los Campos Santos de Puerto Peñasco. El panteón donde estoy ahora, que es el número 1, en realidad es el panteón número 2. Aprendamos un poquito de la historia de Puerto Peñasco. Está macabro el pedo. Puerto Peñasco aparece en un mapa por primera vez en 1826, un mapa el cual fue compuesto por William Hale Hardy. 100 años después, este lugar oficialmente es fundado como Comisaría de Caborca. Y en 1952, Puerto Peñasco se convierte en un municipio más del estado de Sonora. Esta comunidad pesquera ha visto grandes negocios crecer y desaparecer. Ha tenido sus héroes, personajes y celebridades, escuelas que ya no existen, donde se crearon muchas memorias, y cementerios antiguos los cuales se reubicaron por cuestiones de embellecimiento de la población. ¿Qué? Pues precisamente aquí donde están estos negocios, aquí fue donde tuvimos el primer cementerio de Puerto Peñasco. Si donde estábamos lo que conocemos es el Panteón 1, aquí sería el Panteón 0, el Panteón X. Cuando el pequeño municipio todavía era joven y sus residentes todos se conocían entre sí, existía un panteón el cual estaba en la cima de una colina, sobre las faldas del Cerro de la Ballena, el cual no era inevitable no verlo al entrar al pequeño puerto. En los años de 1920, muchos pescadores de puertos vecinos llegaban a este lugar a descansar después de algunas jornadas de trabajo, ya que la totuaba era abundante en esta área y se usaban los aceites de este pescado para usos medicinales. La región fue tan atractiva que algunos decidieron en quedarse en esta área permanentemente. Como todos los pueblos jóvenes, comercios, escuelas y el cementerio llegaron con el crecimiento. Para 1941, Peñasco ya contaba con 187 habitantes. En 1952, este poblado se convirtió en municipio y para 1959, el cementerio dejó de funcionar. En este entonces, se activó un cementerio el cual quedaba algo retirado del poblado rocaportense. Este panteón hoy en día se le conoce como el Panteón 1. Para el año de 1973, el municipio de Puerto Peñasco decidió mover todo el cementerio al Panteón 1. Muchos locales estaban inconformes con esta decisión política, pero no había otra opción. Era reubicación o nada. Y la gran pregunta que muchos se hicieron: ¿se habrán movido todos los cuerpos de este cementerio o se habrán quedado algunos difuntos en el olvido? Hoy en día, se encuentran varios locales en el área de donde fue el Panteón 0. Y aunque nuevas generaciones desconocen de lo que existió en este sitio, los espíritus siguen estando presentes. A mediados de los 90s, Mike y Cindy tuvieron una oferta de oportunidad. El terreno era atractivo y el precio que pedían aún más. Ellos, al no ser residentes nativos, desconocían el historial de este predio. Y sí, agarraron muy buena oferta y mucho más. La construcción del restaurante comenzó en 1996 y después de 2 años abrieron sus puertas al público. No pasó mucho tiempo cuando comenzaron a presenciar ruidos, sombras y presencias paranormales. Y se puede decir que después de 25 años, los dueños y empleados han aprendido a convivir con estas almas que se la llevan haciendo travesuras en el lugar. Pues me encuentro en el lugar, el restaurante, que está situado en el viejo Camposanto de Puerto Peñasco. Y una de las primeras anécdotas que cuentan fue cuando este negocio todavía no cumplía su primer aniversario, se contrató a un velador recién llegado de Sinaloa. La noche era como cualquier otra y el nuevo empleado se preparaba para cuidar el inmueble. Se llegaron las 12 de la noche y por dentro del local se comenzaron a escuchar llantos, lo que parecía de un recién nacido.
La primera reacción del velador fue: quizás alguien había olvidado a un bebé adentro, pero era ilógico. ¿Quién puede olvidar a una criatura ahí? Los llantos se mezclaron con cadenas o con algo de metal que parecía que chocaba con el suelo. El velador, asustado, dio aviso a los dueños y al siguiente día, el velador dio su renuncia. Dice que se escuchaba como que golpeaban cadenas y lloraban los llantos de un bebé. ¿Quién fue el bebé que estuvo llorando aquella noche? ¿Acaso fueron los llantos del primer difunto registrado en este panteón? Al escuchar aquella historia del velador, inmediatamente se nos vino a la mente del primer cuerpo que se enterró en este cementerio en el año de 1929. Los propietarios se miraron asombrados al poderles dar el posible nombre del espíritu de ese infante. Su nombre fue Gloria Ruiz, el bebé que no llegó a ver la luz del día. Se desconoce de dónde eran sus padres, ni si se llegó a reubicar su cuerpo. Pues aquí estamos detrás del restaurante de donde fue el cementerio y podemos ver piezas y ruinas, pues casi históricas. Aquí podemos apreciar una lápida, la cual claramente dice Niña María Aguilera. No se alcanza ya a ver bien lo demás, pero me imagino que posiblemente nació en abril de 1916 y si murió joven, pues pudo haber sido uno de los primeros entierros en este panteón. ¿Será acaso esta la niña la cual su espíritu ronda por la propiedad, haciéndole travesuras a los empleados? Una clienta trajo a otra muchacha, la invitó aquí al restaurante, estaban sentadas en la barra y la muchacha pasó al baño, la invitada, no la que era clienta de nosotros, pasó al baño y estaba atendiendo a la otra compañera que tenía unas niñas estudiando aquí en la secundaria, la 20, y la niña se venía caminando para acá para esperar que su mamá saliera del trabajo. Y resulta que la muchacha que pasó hacia el baño venía del baño y miró a una bebé, a una muchacha que parada en esta parte de la ventana, asomándose hacia acá. Y ella todavía dice que ella volvió y se sonrió con ella y vino y se sentó y le dijo: oye, le dijo, ¿trajiste a tus bebés? Le dijo la otra compañera, la otra muchacha, le dice, ¿trajiste a tu niña? ¿Vino tu niña ya de la escuela? Le dijo, no, le dijo, porque ahora no vino mía, le dijo, se quedó en la casa, no tuvo clases. Y que le dijo, ay no, dice, yo acabo de ver a una muchachita, de hecho hasta me sonreí con ella porque pensé que era tu hija, Janet. Y ya se quedó así, ¿no? O sea, fue algo que nos descrispó los pelitos a todos porque pues fue real, ella lo miró, nosotros no. Esta niña, o María como le pondremos en este video, parece haber hecho amistad con el cocinero, ya que en sus travesuras le esconde utensilios y sartenes. En un segundo pone una cosa en la mesa y María lo reacomoda en otra parte. Aquí en el cuarto se alcanza a ver una sombra. Cuando vienen por aquí, esta silueta, pues yo miro la silueta por aquí así nomás. Me toca ver la silueta y me asomo rápido así, pero no hay nadie. No hay nadie. Y por ejemplo los mandiles de esto, le encuentro con nudos. Y yo pienso que es mi hermano, pero dice mi hermano que él no es. Sí, de hecho hasta le hablo. Le digo, ya me andas escondiendo las cosas, ¿no? Le digo, empiezo a reclamarle ahí, pero de ahí para allá nada anormal. Todo bien. ¿Todo anormal o paranormal? Sin duda, todos los que trabajan aquí tienen sus experiencias, las cuales no pueden explicar cómo pasó, pero sí tienen una idea. Si andas visitando el puerto y sueles pasar por este negocio, pregúntale a los que laboran en este lugar sobre los residentes no muy comunes que habitan en el local. No importa que llegues solo, porque lo que sí te puedo asegurar, que siempre estarás acompañado. Una vez estábamos cenando aquí en la mesita y oíamos, bueno, yo escuché risas de niños y les dije a las muchachas, llegaron mis hijos y corrían a la terraza a ver, para decirles que se calmaran, ¿no? Y no era nadie. Se me hizo largo caminar de la terraza a la mesa. En el bar, yo venía
rápido caminando, ¿no? Y de repente, siempre traigo el pelo, venía caminando y así, ¿no? Te pegan un jalón. Jalé y volteé y para ver quién había jalado, nadie de aquí, nadie de allá, y pues echar pleito, ¿no? Pues sin duda, el Panteón Viejo de Puerto Peñasco se queda en algunas memorias de los viejos residentes de este poblado. Mas sin embargo, hay algunos residentes que aseguran que en realidad el Panteón 0 era el Panteón 1. Y aseguran que el panteón estuvo aquí. Déjanos un comentario. ¿Tú qué piensas? ¿En realidad el panteón estuvo aquí? ¿O en realidad solo fue una leyenda? Si te gustó este video, dale un me gusta. No se te olvide suscribirte a la página de Alternochoc. Y si quieres estar pendiente de nuestros próximos videos, presiona la campanita para estar alerta.